Compresión. La figura describe las características de un miembro en compresión cargado excéntricamente y articulado en ambos extremos. Similarmente, al caso de una imperfección inicial, la excentricidad de la carga genera un momento adicional en el miembro. Este momento tiene los mismos efectos ya discutidos para el caso de la imperfección inicial. A diferencia de la imperfección inicial, la excentricidad de las cargas genera un momento uniforme en todo el miembro, por lo que puede ser más perjudicial para la capacidad de éste en compresión. Las teorías tradicionales de pandeo, como se verá posteriormente en el tema 5, establecen que cuando una pieza se somete a compresión axial, el pandeo se presenta en la dirección de un plano de simetría de la sección, como el eje XX o el eje II en la figura. Las secciones más eficientes para resistir el pandeo, que es lo que va a regir el diseño de los miembros en compresión, son aquellas que tienen el máximo radio de giro con la menor área. Desde este punto de vista, las secciones tubulares, ya sean circulares o cuadradas, son las más apropiadas para este fin. Las columnas se pueden clasificar en tres grupos de acuerdo a su esbeltez: columnas cortas, columnas intermedias y columnas largas. El comportamiento bajo carga axial será diferente para cada uno de estos tipos de columna. Las columnas cortas son miembros de esbeltez baja, cuya falla ocurre por la plastificación de la sección, tal como ocurre con los miembros en tracción. Entre los rangos de columnas cortas y largas hay un intervalo de relaciones de esbeltez intermedias demasiado pequeñas para que rija la inestabilidad elástica y demasiado grandes para que solo gobiernen la fluencia. Tales columnas de mediana longitud se pandean inelásticamente, es decir, la inestabilidad ocurre cuando parte de la sección se ha plastificado. Las columnas en estructuras reales normalmente caen en el rango de columnas intermedias. Las columnas largas son elementos esbeltos, cuya falla ocurre por inestabilidad a bajos niveles de tensión por debajo de la tensión de fluencia. En la figura se ilustra la capacidad de los tres tipos de columna. Como veremos más adelante, la esbeltez de las columnas se caracteriza a través de una relación de esbeltez en que intervienen el radio de giro de la sección transversal y la longitud de la columna. La línea continua representa un comportamiento idealizado y la línea punteada el comportamiento considerando excentricidades y esfuerzos residuales. En estructuras industriales existen varios elementos que trabajan en compresión, como las diagonales de contraventeo que forman el sistema de arrastramiento horizontal y vertical y las columnas. Los tubos circulares tienen excelentes propiedades para resistir compresión. Sin embargo, las conexiones son complejas, lo que dificulta su uso generalizado. Muchas estructuras de varios niveles requieren de un sistema de contraventeo vertical para evitar el pandeo de la estructura y limitar sus deformaciones ocasionadas por las cargas laterales. La figura ilustra los miembros en compresión en un marco arrastrado bajo el estado de carga mostrado. Estas diagonales normalmente se consideran como columnas aisladas, articuladas en ambos extremos, como la mostrada a la derecha. En marcos rígidos también hay elementos que trabajan en compresión. Las columnas del marco de la figura, bajo cargas gravitacionales, se comportan como miembros en compresión. Para que la columna trabaje exclusivamente a compresión, debe existir simetría en cargas verticales y en la geometría de la estructura. Si actúan cargas laterales como viento o sismo, esto deja de ser válido y las columnas quedan sometidas a flexión y compresión combinadas. En una armadura libremente apoyada, la cuerda superior y algunas diagonales trabajan en compresión, mientras que la cuerda inferior y varias diagonales están sometidas a tensión. Los miembros en compresión son elementos eficientes para soportar las fuerzas de empuje ocasionadas por el suelo en los muros de cimentaciones profundas para sistemas de transporte subterráneo. El puntual de la figura, indicado en rojo, trabaja en compresión. Las estructuras especiales como torres, antenas, etc., están formadas por elementos que trabajan en compresión.
La figura se indican con línea gruesa estos miembros para distinguirlos de aquellos que están sometidos a tensión. Idealmente, en arcos todas las secciones transversales del miembro trabajan a compresión axial. Un arco trabaja a compresión pura cuando tiene la forma de su diagrama de momento flexionante. Para introducir los conceptos de estabilidad, vamos a utilizar una columna recta sometida a una carga axial de compresión y una carga lateral. Bajo esas condiciones, la columna se acorta y se deforma transversalmente.